¿qué tal? Acá hay una nueva ubicación y bueno, hoy día les voy a hablar de un paper que realmente a mí me llamó mucha atención, que es el paper de Turing, ¿no? Paper que Turing publicó en 1936 y tiene un nombre medio complicado, que es On Computable Numbers with Application to the Entschuldigung Problem, ¿no? Entonces, bastante complicado el nombre del paper, pero voy a desglosarlo un poco, ¿no? Acá está más o menos, no sé si se podrá ver, ¿no? Pero aquí está el nombre del paper, ¿no? Bueno, un poco de contexto actual, ¿no? Estamos actualmente viviendo en una transición a la era digital, ¿no? Finales de 2018 se puede decir que estamos en una transición a una era digital. En algunas partes del mundo de repente esa transición está más acentuada y en otras partes del mundo está menos acentuada, ¿no? De hecho, estamos viviendo una transición ya a la era digital, de una era industrial o posiblemente postindustrial, como algunos lo quieran llamar, pero estamos en una era de transición a una era digital y eso es obvio, ¿no? Entonces, este paper que Alan Turing escribe en 1936 se ubique en una era que es un paper puente, por así decirlo, que se ubica en una era predigital, ¿no? Entonces, actualmente estamos en una transición a la era digital y que probablemente en el 2036, 100 años después de haber escrito este paper Alan Turing, probablemente el 80% de la humanidad ya va a estar insertada en la era digital. Entonces tiene bastante relevancia hablar de este paper, ¿no? En este primer capítulo, ¿no? de este canal, porque es un paper puente que se ubica en una era predigital y porque describe claramente cómo se puede resolver un problema muy complejo matemáticamente de una forma mecánica, procesando ceros y unos. Es una combinación de matemática con mecánica y donde se enmarca muy bien el problema de la parada. Básicamente voy a explicar la esencia del paper para visualizar un poco el impacto de la tecnología, ¿no? Entonces, el paper empieza básicamente, hace una introducción y en la introducción hace una clara distinción, ¿no? Que los números reales efectivamente son números que son infinitos, ¿no? O sea, los números reales son infinitos. Pero él dice que un número computable es aquel número que puede ser, valga la redundancia, que puede ser escrito y no escrito en una máquina, ¿no? Que puede ser computable en una máquina, ¿no? Con recursos finitos. Y es ahí donde Alan Turing, digamos, en este paper, en el 36, hace ese salto, ¿no? de un tema filosófico, matemático, ¿no? Que empieza con Cantor, de las matemáticas del infinito, de matemáticas de infinito 1 más infinito 2, ¿no? Una cosa un poco rayada, ¿no? Pero que realmente tiene mucho sentido, digamos, es que lo pones a pensar filosóficamente, pero él se inspira en eso, ¿no? En ese problema de la parada, ¿no? Es saber el último dígito o el último decimal, si es posible calcular el último dígito decimal de un número real, ¿no? Entonces, en este paper, en la introducción, él se separa de ese problema y dice, bueno, los números reales efectivamente son números que son infinitos, ¿no? Él lo llama innumerables, pero que los números computables son aquellos números que también son números que están casi en el infinito, pero que sin embargo pueden ser finitos si es que se pone como premisa de que se calculan en una máquina, ¿no? Con recursos finitos, ¿no? Entonces, es ahí la parte interesante, ¿no? Que sale la matemática y entra un poco en la mecánica, ¿no? Entonces, y sigue el paper, ¿no? Entonces, en la segunda página, entonces dice, más o menos da a entender, ¿no? Que si el problema de la parada, ¿no? es encontrar el último dígito
de un decimal. Si sigue trabajando matemáticamente, obviamente el problema no tiene solución, como dice. El problema Hilbertian Entschuldigung Problem no tiene solución, ¿no? Entonces, claramente sale ahí, sale de las matemáticas y entra la parte mecánica, ¿no? Y empieza con el capítulo 1 o el ítem 1 de su paper, que dice Computing Machine, ¿no? Entonces ahí dice que los números computables son aquellos números decimales que se pueden calcular con recursos finitos. Es la parte interesante, ¿no? Donde ya empieza a decir, me salgo de las matemáticas y entro en la parte mecánica. Y ahí empieza a describir lo que es una máquina. Una máquina tiene una cinta que está dividida en cuadrados, y que cada cuadrado puede tener un símbolo, ¿no? Y la máquina, para que funcione, tiene una tabla de lo que él llama M configuraciones, ¿no? Y que una máquina puede ir, que la cinta puede ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y eso está definido en la tabla de M configuraciones, ¿no? Entonces va describiendo, luego sigue en la parte de definiciones, en el ítem 2 dice definitions, vuelve a decir computing machines, y luego dice que hay dos tipos de símbolos, ¿no? En los tipos de símbolos, que es el 0 y 1, para él es los símbolos primarios, y los símbolos secundarios vendrían a ser otros símbolos que ayuden a la cinta a lo que él llama memoria, ¿no? Entonces ya introduce el concepto de memoria en una cinta, ¿no? En la máquina, en una cinta, para ayudar al procesamiento de datos. Entonces tenemos que él llama símbolos primarios ceros y unos, y símbolos secundarios cualquier otro símbolo que fuera ceros y unos. Entonces luego sigue explicando y luego empieza ya a describir la máquina, ¿no? Ya tenemos los conceptos de la cinta, de la máquina, de la cinta, ¿no? Y dice que un número real puede ser expresado de una forma binaria, en una secuencia binaria de ceros y unos, ¿no? En la cinta. Entonces ahí ya empieza a describir la utilidad de la cinta. Y poco a poco va dibujando la máquina, se va dibujando en el paper, ¿no? O sea, no dibujando, no la dibuja, pero la narración se va dibujando. Una máquina que procesa ceros y unos, ¿no? Y en el fondo sabemos que las máquinas de Turing actualmente son el procesamiento de 0 y 1, ¿no? Entonces es bien interesante. Luego seguimos en el ejemplo 3, en el ítem 3, que dice Example of Computing Machines, ¿no? Y pone el primer ejemplo, que dice una máquina se puede construir para computar, ¿no? La siguiente secuencia 0, 1, 0, 1, 0, 1 en cuatro estados, o en una máquina que tenga 4 estados o 4 configuraciones, ¿no? Que imprima 0 o 1, ¿no? Y inserta ya en el ejemplo, y empieza en insertar las operaciones R, right, L, left, y E de erase y P de print. Entonces ya tenemos cómo va graficando la imagen, ¿no? Digo, la máquina, ¿no? Entonces tenemos una máquina que tiene una cinta que a través de una secuencia de ceros y unos que representan números binarios, y tenemos los comandos o operaciones de R que se mueve a la derecha, left que se mueve a la izquierda, y E de erase que borra, y P que print, ¿no? Imprime un símbolo. Y dice que para poder computar una secuencia de 0 y 1 tenemos una máquina de 4 estados o 4 configuraciones, ¿no? Entonces el primer estado, ¿no? O primera configuración vendría a ser P0, ¿no? Print 0, es decir, que la cinta está vacía. En el primer cuadradito de la cinta, print 0, se pone 0. Luego en la segunda configuración o estado sería R, o sea, move right, ¿no? Mover hacia la derecha.
El tercer estado o configuración sería print 1. Entonces tenemos la cinta, ya tiene en la posición 1 tiene 0 y en la posición 2 ya tiene un 1. Y el estado 4 que es write, ¿no? Y así sucesivamente va moviéndose. Y así es que se va creando la cinta, ¿no? Entonces para poder insertar en una cinta en blanco ceros y unos, 0 y 1, solamente necesita 4 configuraciones, ¿no? Y bueno, luego sigue en el paper y dice que mientras en el segundo ejemplo dice la secuencia mientras más compleja es, la máquina de Turing se va volviendo más compleja, por lo tanto la tabla de configuración es más compleja. Por ejemplo, para computar o calcular la secuencia 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente, ya se empieza a complicar, ¿no? Entonces sigue narrando cómo podría solucionar, ¿no? Y llega al punto 4 de que efectivamente con secuencias muy grandes las máquinas tienen que usar las tablas abreviadas, ¿no? Lo que él llama abbreviated tables, ¿no? Y él inserta un concepto bien interesante que es skeleton tables, que vendría a ser las tablas template, ¿no? Donde un símbolo representa una tabla. Yo tengo, por ejemplo, en el primer ejemplo que les puse, ¿no? que para poder insertar 0 y 1 en una cinta en blanco necesitaba 4 configuraciones. Esa la puedo llamar la tabla de configuraciones beta, por ejemplo, ¿no? Y para poder insertar en una cinta 0, 1, 1, 1, 0, 1, no necesito otra tabla de configuraciones y le llamo omega, ¿no? Entonces él dice que más o menos da a entender, ¿no? La narrativa del paper es que beta más omega se forma una máquina, ¿no? Entonces, a través son tablas abreviadas, ¿no? Entonces ya empieza a jugar con programación, ¿no? Porque si yo junto beta más omega, que son tablas que tienen diferentes configuraciones, ya estoy realmente programando, ¿no? Y sigue así sucesivamente. Y el paper se pone un poco abstracto ya el paper, ¿no? Bastante abstracto. Y ya bien matemático, pero es la parte de la robustez del paper, ¿no? Y ahí me salto a la parte 8, donde dice Application of the Diagonal Process, ¿no? Entonces, la diagonal es cómo representar el infinito, ¿no? O sea, por ejemplo, 3.1 y bajamos 3.12 y bajamos 3.123. Entonces, si hacemos una diagonal, comprobamos que el número real es infinito, ¿no? Pero él se sale de ahí, él dice, no, para mí un número computable no es un número real, sino es un número real, pero que tiene recursos finitos, porque la diagonal es infinita, ¿no? Entonces él dice, en el punto 8 dice, menciona que a través de la prueba de la diagonal, o sea que el número real es infinito, dice que las máquinas que él ha creado es una prueba que los números reales no son enumerables, o sea, es decir, son infinitos, y también prueba que los números computables y sus respectivas secuencias en binario tampoco son enumerables. Por lo tanto, la secuencia tiene que ser finita para ser computable. Entonces, ya resuelve un problema complejo matemático con una cinta de ceros y unos, lo que abre un abanico tecnológico. Y ahora finalizando el 2018, uno puede decir que esa es la base, digamos, el procesamiento de ceros y unos. Esa es la computación, las máquinas de Turing es la computación. En el fondo lo que se procesa son ceros y unos. Bueno, y ya podríamos hablar un poco más de decir que ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? El nombre técnico vendría a ser un nombre más, el machine learning, ¿no? O sea, el nombre un poco más marketero es inteligencia artificial, pero el nombre machine learning son máquinas de Turing inteligentes, ¿no? Entonces, para mí este paper por eso es que arranco la serie con este paper, ¿no? Porque es un paper que de una forma bien interesante, ¿no? Resuelve un problema bien complejo, ¿no? El problema de la parada es saber
si un número real, que sabemos que es infinito, tiene solución. Entonces él dice que no, pero que si se utiliza, si el problema de la parada se utiliza con las máquinas de Turing que él propone, obviamente él escribe que tampoco hay solución, ¿no? Porque la cinta tendría que ser infinita, con lo cual mecánicamente, por así decirlo, resuelve un problema, ¿no?, matemático de una forma mecánica, y como les digo, abre un abanico a procesar información con ceros y unos, ¿no?, porque está resolviendo un problema de ver si los números reales son finitos con ceros y unos. Entonces, bastante interesante. Entonces ahora ya estamos en plena transición a la era digital. Digamos, te podría decir que este es uno de los papers que cimentó la base de la computación actual. Interesante, ¿no?